Hoy, en Emprendedores con David Collado, nos acompaña una líder que está transformando el turismo de lujo a nivel mundial. Vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar, Sabina Fluxa representa una nueva generación de empresarios con visión sostenible, compromiso social y pasión por la excelencia. I've always lived with that concern and with that sensitivity towards the ocean, towards the environment. Bajo su liderazgo, Iberostar no solo ha crecido como marca global, sino que también ha marcado el camino hacia un turismo más responsable y consciente. Una conversación con una mujer que está redefiniendo el futuro de la industria desde el corazón de una empresa familiar con alma y propósito. Bienvenidos a Emprendedores con David Collado. Continuamos con Emprendedores. A continuación vamos a conversar con una CEO emprendedora, una de las cadenas más grandes que está en República Dominicana hotelera, Iberostar, pero también están en Cuba, México, Jamaica, aunque su país preferido es República Dominicana. Efectivamente. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. ¿Cuántos años de trayectoria tiene la cadena Iberostar? Pues la cadena Iberostar se funda en el año 83, hace ya más de 40 años. Sin embargo, yo represento un grupo empresarial familiar que data de 1877. Nosotros vamos a cumplir próximamente 150 años de historia, porque mi bisabuelo fundó una de las primeras industrias de calzado en Mallorca, en España, y de hecho seguimos hoy todavía vinculados al sector del calzado. Sí, es cuarta generación. Pues soy cuarta generación. Y mi abuelo, el padre de mi padre, después de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía muchas dificultades para comprar el cuero y abastecer la fábrica de zapatos. Y el turismo en aquel momento estaba empezando a despuntar ya en España, estamos hablando de los años 50, y decidió comprar unas agencias de viajes, las agencias de viajes Iberia. Eso fue en el año 56, así que estamos a punto de cumplir 70 años de trayectoria en el turismo, ¿no? Esas agencias de viajes son el germen de lo que es hoy Grupo Iberostar. ¿Y cómo pasan a la parte hotelera? Y entonces empezamos como agentes de viajes, receptivo, y pasamos a la parte hotelera porque mi padre, que ya estaba vinculado al negocio con mi abuelo, en un momento dado vende uno de los negocios de tour operación en Inglaterra, y con esa venta él pudo comprar un primer hotel y empezó así un desarrollo que comenzó en Mallorca en el año 83, como he dicho, y República Dominicana, de hecho, fue el primer país donde nosotros invertimos fuera de España. Eso fue en el año 90, así que 7 años después. Wow. Es difícil ser la presidenta del Grupo Iberostar teniendo sobre los hombros el peso de Miguel Fluxa, tu padre. Sí, mi padre, Matiz, que es el presidente, yo soy la consejera delegada desde hace 7 años, pero efectivamente el apellido pesa, eso es así. Lo que pasa es que como empresa familiar y ya en cuarta generación hay una serie de valores que se van transmitiendo de generación en generación y uno ya nace con eso. Y para mí es un tema de orgullo porque me lo han inculcado desde muy pequeña. Y mi padre, el día que yo empecé, que llevo ya 20 años trabajando, 20 años de manera formal y toda la vida informalmente, porque yo lo he vivido desde muy pequeña. Pero el primer día nos decía, tenéis que entrar las primeras, a mi hermana y a mí, y salir las últimas, porque al final el apellido pesa. Y liderar es conseguir que te sigan. No por tener el apellido vas a conseguir influir, realmente necesitas que te sigan, ¿no? Pero ¿cómo crear, cómo innovar teniendo sobre los hombros esa gran sombra de Miguel Fluxa? Cuando vas a algún país te dicen, eres la hija de Miguel Fluxa. Sí. ¿Luchas con eso o cómo lo manejas? Sí, no, es así, sin duda. Esa sombra de mi padre es muy alargada y es así, pero yo creo que no podemos plantear ser iguales, al final eso es así y cada uno tiene su personalidad, el contexto de la compañía es diferente hoy a la que era hace muchos años y entonces yo creo que a base de trabajar muy duro y dar ejemplo, sobre todo dando ejemplo y trabajando duro, consigues hacerte un hueco y consigues realmente empezar a generar, empezar a aprender y a aportar valor. Yo creo que eso es de lo que se trata. ¿Cuántos empleados tiene el Grupo Iberostar? ¿Y en cuántos países están ahora mismo? Nosotros ahora mismo tenemos 37.000 empleados de 95 nacionalidades diferentes y tenemos operación en unos 20 países. Tenemos la división hotelera que es Iberostar, que es el core business, pero luego tenemos una división de viajes que se llama World to Meet también, que estaba operando en otros países. Entre ambas divisiones de negocio estamos hablando de una veintena de países. 35.000 empleados. ¿Y la marca Iberostar en cuántos países está? La marca Iberostar está en 15 países ahora mismo.
¿Cuáles son? Estamos presentes en España, norte de África, toda la zona del Mediterráneo Oriental y luego muy presentes en la región del Caribe y Sudamérica también. Y con visos de expandir nuestra presencia tanto en África como también en el sudeste asiático. ¿Cómo visualizas el turismo a nivel global en Bueno, estos momentos? Sí, yo creo que estamos en una industria con un potencial espectacular y hay muy buenas perspectivas en general. Nosotros que somos inversores, no solamente operamos nuestros hoteles, también invertimos. Por tanto, llevamos dos gorros, el de inversores y desarrolladores y el de operadores, y estamos viendo como en tantísimos países alrededor del mundo hay un interés genuino por potenciar el turismo, porque es una industria que aporta valor, que genera mucho empleo y por tanto estamos en un momento muy, muy interesante. Lógicamente no estamos ajenos a movimientos geopolíticos que impactan en la economía, esto es así, pero con mirada de largo plazo no me cabe ninguna duda de que va a ir a más. ¿Cuántos años tienes como CEO de Iberostar? Pues yo llevo ahora como CEO casi 7 años. Y en esos 7 años te tocó la crisis más grande en toda la historia del turismo, que fue la pandemia, donde la mayoría de los hoteles estaban cerrados, los aeropuertos. ¿Cómo pudiste lidiar, enfrentar como CEO todas esas habitaciones de hoteles, 35,000 empleados? ¿Cómo manejaste esa crisis? Sí, esa crisis fue un máster para mí, que no se puede cursar en ninguna universidad. Y además sucedió de la noche a la mañana y tuvimos que tomar decisiones muy drásticas. Tuvimos cerrados los hoteles durante 5 meses seguidos en todo el mundo. Y estuvimos casi 2 años seguidos perdiendo dinero cada mes, porque hubo bastantes oleadas. Abríamos los hoteles, los volvíamos a cerrar y volvíamos a abrir. Entonces fue un aprendizaje extraordinario. Y en mi caso, yo me sentí afortunada por contar con un equipo que me rodea muy profesional y muy preparado. Estoy siempre pensando en el talento y ese equipo conjuntamente conmigo, por supuesto con mi hermana y con mi padre, pero yo en primera instancia como consejera delegada tuve que lidiar con eso. Tuvimos que hacer una suspensión masiva temporal del empleo, que no fue una decisión fácil. Entonces yo lo resumiría como una situación en la que yo di la cara y tuve siempre que poner buena cara dentro de las circunstancias, pero había que explicar por qué tomábamos las decisiones. La empresa a mí no me abandonó en aquel tiempo. Fue un tiempo bueno, el tiempo que duré en mi casa siempre sentí el apoyo de la empresa. Y cuando ingresé de nuevo después de la pandemia, todo fue normal. Bueno, afectado con la pandemia tuvimos el mundo entero, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Iberostar sentimos el apoyo de la empresa durante el tiempo de la pandemia que tuvimos en casa. Nunca nos dejaron como, bueno, estamos en pandemia, vamos a cerrar todo y todo el mundo que se busque la vida como pueda. Eso no pasó. O sea, yo pienso que la gente se sintió bastante apoyado con la empresa. Siempre tuvimos respaldo de la empresa. Siempre tuvimos respaldo de la empresa. Desde el día que nos dijeron tenemos que cerrar, lo vamos a llamar. Eran 3 meses, al principio todo el mundo pensó que era 3 meses, luego se pasó casi 1 año, pero siempre hubo esa comunicación y siempre hubo un incentivo de la empresa económico para colaboradores que estaban en casa. Entonces eso ha sido prioritario en la empresa, siempre velar por los colaboradores. De hecho, yo soy el mayor ejemplo de Iberostar. ¿Y en algún momento perdiste la fe en ese momento de la pandemia? No. El mundo cerrado, como bien tú dices, en algún momento se avanzaba, volvíamos hacia atrás, países cerrando. ¿No perdiste la fe? Yo nunca fue una situación de falta de demanda, sino de falta de movilidad, porque la gente estaba deseosa por volver a viajar, así que no perdimos la fe. Lo que fue importante es garantizar que la compañía sobrevivía, porque fue una crisis muy dura. Sí, pero en un momento no sabíamos si se iba a ir el COVID, ni si la vacuna iba a salir, no sabíamos qué iba a pasar. No. Es así, pusimos la compañía literalmente a hibernar y por tanto desde un punto de vista de gestión de caja y gestión de la empresa fuimos muy, muy rigurosos. La tranquilidad que tuvimos en ese momento, y antes lo he comentado, pero como somos también inmobiliarios, tenemos activos en propiedad que no solamente gestión, eso era un seguro para nosotros importante porque en algún momento podríamos haber empezado a vender activos para conseguir salir. Muchas empresas quebraron porque 2 años perdiendo dinero, si la empresa no estaba fuerte o bien planificada, te lleva de encuentro.
¿Qué consejo, entrando ahí mismo, le das a esos jóvenes emprendedores que ya sea en el turismo o en cualquier otra área, tienen ganancias y inmediatamente o invierten en otra área o se compran una casa, carros y no sabía que venía la pandemia? Es decir, ¿qué consejo tú le das de cómo ir manejando la finanza de estos nuevos negocios que se van creando? Sí. Para emprender hay que arriesgar y para crecer uno tiene que endeudarse y tiene que asumir ciertos riesgos, pero yo creo que la prudencia financiera es imprescindible, entonces tienes que poner unos límites y la ambición de crecer no te puede hacer perder el control. Yo que me incorporé hace 20 años a la compañía ya viví la gran recesión del 2008-2009, después de la crisis de Lehman Brothers, y nos pilló en un momento un poco apalancados porque estábamos haciendo fuertes inversiones y no fue un momento fácil. Tuvimos que renegociar nuestra deuda y tuvimos que estructurarlo y para mí personalmente fue un aprendizaje único. Y cuando llegó la pandemia, nuestra posición financiera era sana y teníamos un balance solvente que nos permitió navegar a través de la crisis. Así que yo diría que nunca hay que perder el norte y cuando a uno le van las cosas bien, tiende a coger más riesgo y más riesgo, pero hay que poner un límite. Cuando llegas en la mañana a tu oficina y te sientas, tienes una carpeta extremadamente amplia: África, el Caribe, España, diferentes mercados, Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que tú ves? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los mercados que más te preocupan? ¿Cómo manejas tu empresa? Sí, bueno, el primer indicador que yo veo son las ventas, para ver cómo van las ventas en todos nuestros mercados emisores y también por destinos. Y en este sentido la tecnología nos ha ayudado muchísimo porque tenemos muchísimos indicadores que podemos seguir en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. Y para mí la clave es el equipo una vez más. Yo llevo muchísimos años, desde que me nombraron CEO, todavía más, asegurándome de que estoy rodeada de un equipo con las competencias adecuadas. Para mí la obsesión es contar con el equipo con las capacidades adecuadas para hacer frente a nuestros objetivos y entonces al final lo tenemos muy estructurado. Medimos, entre otras cosas, las ventas, pero también efectivamente los resultados y muchísimos otros indicadores. ¿Cómo elige una CEO dónde seguir invirtiendo? Estás en África, en el Caribe, Estados Unidos. ¿Qué visualizas para decir, no vamos por aquí? Yo creo que lo que es importante también es crecer en nuestras regiones de influencia, porque es lo que tiene más sentido. Abrir mercados lejanos o nuevos destinos que estén muy lejos no tienen sentido si no tienes una cierta masa crítica. Y no vas a ir para hacer un proyecto. Tiene que ser con un plan a medio plazo para realmente generar pues más negocio y por tanto montar una estructura. Necesitas las personas y el reto de cualquier organización cuando crece es poder escalar y que te acompañen. Entonces esto es un punto crítico. Regiones donde nosotros tenemos influencia suele ser un paso más natural y todavía vemos recorrido, por ejemplo aquí en República Dominicana, en la región del Caribe y en otras áreas. Después es fundamental la ubicación. La ubicación. Nuestro compromiso con las comunidades locales es generar un impacto positivo en las personas y en el entorno. Queremos ayudarlas a empoderarse para que tengan una resiliencia social y económica importante, creando con ellas o integrándolas en nuestra cadena de valor. La alianza Iberostar y Planeterra va a permitir a las comunidades locales acceder a un mercado listo, directa e indirectamente a los beneficios del sector turismo. Para el cliente de Iberostar, esta iniciativa puede tener un gran valor, porque hoy en día el cliente es más consciente, es más exigente, porque quieren asegurar que al elegir un hotel es un hotel responsable, un hotel que aporta a las comunidades locales, y con esa iniciativa es justamente lo que vamos a lograr. Y me imagino que dentro de los destinos donde ya están, miran la estabilidad económica, política. Sí. Pues yo apuntaría como uno de los elementos más importantes esa estabilidad, la seguridad. Sin seguridad no hay turismo y la seguridad es imprescindible. Así que la seguridad yo la pongo arriba en el ranking cuando uno toma las decisiones. Efectivamente, esa estabilidad como inversores, como operadores, nos da muchísima tranquilidad y es fundamental que haya mercados emisores cercanos que puedan ir al destino y, por tanto, conectividad aérea. La conectividad aérea es lo que detona también cualquier destino. Has mencionado en 2 ocasiones la palabra estructurado, y es normal que una compañía tan grande esté debidamente estructurada.
¿Hay espacio dentro de la rigurosidad de las estructuras de una compañía como la de ustedes de emprender y de innovar? Totalmente. ¿No Es te que chocas con los consejos, no, con los parámetros estructurados? el reto de una empresa grande efectivamente es no perder la flexibilidad. Yo siempre digo que el mundo no es de los grandes, es de los rápidos y de los ágiles. Entonces, yo tengo muy presente el fomentar siempre una cultura lo más abierta posible, lo más colaborativa posible, donde el error está permitido. Yo creo que la Y a cultura del veces error es buenísima precisamente para emprender. Y a veces convertirse en tan grande no te pone más lento y no rápido, porque tiene que pasar ya por procesos que están debidamente estructurados. Por eso no hay que perder ese espíritu emprendedor, como bien apuntabas, porque llega un momento que el tamaño te hace ralentizar la toma de decisiones. Esto es algo que a mí me obsesiona porque creo que es fundamental esa cultura ágil, como decía, más transversal, muy colaborativa, donde uno se puede equivocar, que no hay problema en equivocarse, porque esto ralentiza, sino las decisiones en exceso. Hay inversiones que tú las sientes dentro de ti y tu consejo quizá no está de acuerdo y tú dices, vamos, ¿te has arriesgado de esa manera? Sí, a ver, nunca puede uno tener el consenso al 100%. Y uno a veces se puede encontrar sola en la toma de decisiones, también es verdad, pero yo creo que hay que siempre primero escuchar. Y a mí por lo menos me gusta estar rodeada de gente fiel, pero no fiel que me digan que sí a todo, fiel que me digan realmente lo que piensan, que me lleven la contraria. Y uno para tomar una decisión tiene que estar muy informada. Entonces yo procuro meditarlo bien, hablar, contrastar, y llega un momento que el empresario tiene que tomar la decisión porque arriesga su capital, y yo me he encontrado en situaciones en las que no he tenido el consenso que me hubiera gustado, pero aún así se ha seguido adelante. Hay una palabra que la escucho, hay seminarios, hay congresos, pero a veces no sé si es moda o realidad. Sostenibilidad. ¿Es una moda para el grupo Iberostar o es una realidad y una práctica que van ejecutando día a día? Grupo Iberostar trabaja guiado por los objetivos de su Agenda 2030 para avanzar hacia una economía circular, promover un consumo responsable de pescado y marisco y mejorar la salud costera en los destinos donde está presente. Sí, es una realidad absoluta. De hecho, esto lo llevamos muy dentro y forma parte de nuestra propuesta de valor. Cuando uno piensa en qué es lo que nos ha traído hasta aquí, y cuando hablamos de Grupo Iberostar son estos 70 años de trayectoria, yo diría que innovación, calidad, la apuesta por la calidad, somos intransigentes con este punto, y la sostenibilidad también. Y tengo que decir, y esto es algo personal, pero yo soy medio alemana, por parte paterna, familia de empresarios, cuarta generación, por parte materna, familia alemana, y soy nieta de biólogos, de científicos, de ornitólogos, y esa parte del vínculo con la naturaleza, con el entorno, con la comunidad, la llevamos en el ADN. Entonces, tanto mi hermana como yo, en estos últimos años, hemos aportado muchísimo y le hemos dado un impulso a la organización enorme. De hecho, contamos poco lo que hacemos muchas veces, pero es algo en lo que realmente creemos y sentimos. ¿Hay pasos, inversiones o decisiones dentro de la cadena hotelera Iberostar que por apostar al medio ambiente, por ser más amigable al medio ambiente, sacrificarías ganar menos? Nosotros estamos demostrando que se puede impulsar un turismo positivo y que no necesariamente implica ganar menos. No tiene una correlación como uno puede pensar. Entonces, cuando tomamos decisiones vinculadas a todo este tema, siempre estamos pensando en la experiencia de cliente, en la experiencia de empleado y, lógicamente, en el margen. Tenemos que ser rentables para ser sostenibles en el largo plazo. Y nuestra experiencia es que no es el caso. Y cuando hablamos de este modelo en el que tanto creemos y que tanto defendemos, siempre hablamos de un turismo responsable que equilibra la rentabilidad económica con el legado. Es decir, que se trata de ser rentables, como he dicho, pero no a cualquier precio, haciendo las cosas bien, y estamos demostrando que sí se puede. ¿Cuál es ese momento que recuerdas como CEO que te llegó, te tambaleó y fue una situación difícil que tú recuerdes? Sí, he tenido más de una. Sí, porque llevo 20 años y efectivamente, como hablábamos al principio, uno entra con el apellido y con esa presión. Entonces, esa necesidad de ganarte el respeto y de que la gente te siga por esa visión y ese proyecto que tiene que ser común, para mí ha sido un camino que no ha sido de rosas, no ha sido fácil, y me he tenido que ganar a la gente. Entonces, en ese camino también hemos tenido que hacer algunos cambios.
Y uno cuando está liderando una empresa, probablemente la parte más compleja es liderar las personas, ese componente más emocional. Entonces yo he tenido que tomar algunas decisiones difíciles para hacer algunos movimientos en la organización que los he tenido que afrontar, he tenido que dar la cara, y yo recuerdo pasar noches sin dormir para tener esas conversaciones. Con el tiempo lo aprendes y te cuesta un poco menos, pero cuando hay un tema ahí de personas, para mí esa es la parte más difícil. ¿Te fijas en la competencia? Claro que me fijo. Es mi responsabilidad. La mayoría de las personas cuando entrevisto te dicen, no, para nada, No, claro te fijas en la me competencia. fijo en la competencia porque es mi responsabilidad y uno no se puede estar mirando el ombligo. También puedes morir de éxito y el entorno cambia muy rápido, hay muchísima competencia. ¿Y qué haces para no morir de éxito? Pues para no morir de éxito, entre otras cosas, levantar la mirada y ver qué está pasando, escuchar, mirar, ver, hablar con los competidores, entender por dónde va el mundo, por dónde va el mercado y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ese es un elemento clave. Y el segundo es asegurar que contamos otra vez, ¿no?, con ese talento adecuado para conseguir los objetivos que nos marcamos. Los emprendedores, si te encuentras en el camino como una empresa grande, gigante, un pequeño emprendedor en el camino y te pudiera aportar algo de beneficio a tu empresa, pero no mueve la aguja, ¿te lo llevas de encuentro si lo tienes que comprar o lo dejas que siga creciendo y que subsista? Bueno, uno nunca compra si el otro no quiere vender. Y yo creo que las buenas decisiones empresariales siempre deben ser un win-win para ambas partes. Entonces tiene que haber un motivo que justifique a este emprendedor o a este empresario más pequeño unirse a un grupo más grande. Le puede compensar, le puede abrir nuevas puertas. Uno nunca sabe. Pero yo creo que ese es el equilibrio que siempre hay que alcanzar. Porque se da siempre que las grandes empresas se van comiendo, como se dice aquí en nuestro país, literalmente a las pequeñas. Si en algún momento puedes darle un impulso a una pequeña empresa que esté dentro de la cadena de valor del turismo, ¿se lo darías? Sí, claro que sí. Yo creo que hay que tener, cuando hablamos del turismo, hablamos de un ecosistema y hablamos de una mirada más transversal y de un esfuerzo colectivo. Y por tanto, aquí todos suman. Y yo creo también en los pequeños. Nosotros mismos, que tenemos 100 hoteles, en realidad somos pequeños al lado de las grandes marcas globales que están entrando en todos los destinos vacacionales. Somos muy pequeños al lado de estos grandes grupos que cuentan con miles y miles de hoteles. Pero uno, si hace las cosas bien, si eres capaz de anticiparte y si eres capaz de, sobre todo, ser diferente, buscar una propuesta de valor que sea diferente, tienes muchísimo recorrido aunque seas pequeño. En el plano personal, 35,000 empleados, inversiones en diferentes países, diferentes continentes. ¿Qué hace Sabina Fluxat en su vida personal? ¿Cómo busca espacio para ti? Y si tiene importancia la familia y el plano espiritual para ti. Sí, la familia, por supuesto, lo más importante. Más, de hecho, que mi carrera profesional. Creo que se pueden hacer las dos cosas perfectamente, pero no me cabe duda de que la familia es lo más importante. Y, por tanto, pasar tiempo con mis hijas, por ejemplo, a mí me da muchísima energía. Y lo segundo es bañarme en el mar. Me encanta el mar. He nacido en una isla, he crecido siempre rodeada de agua. Siempre viajo a destinos donde hay mar por nuestra actividad empresarial. Y yo diría que eso a mí me da mucha paz y me carga las pilas. ¿Qué le daña el día a Sabina Fluxat? ¿Qué me daña? Sí, en el plano laboral, ¿qué te daña el día? La intensidad. A veces me cuesta respirar, parar y respirar, porque la agenda siempre está demasiado llena. Y creo que eso al final te añade un estrés excesivo y ese sentido de la responsabilidad. Cuando uno se toma las cosas en serio, cuando uno trabaja tantas horas, al final del día, en general, a mí me daña porque siempre pienso que hay que poder respirar, sobre todo para tomar mejores decisiones. ¿Y qué te arregla el día? ¿Y las ventas? Bueno, si estamos hablando del plano profesional, un buen día o un nuevo proyecto. Yo ahora estoy empeñada con el crecimiento de la compañía y la apertura de nuevos proyectos en nuevos destinos o en destinos existentes, y eso desde luego me alegra el día. ¿Qué es la vida para ti? La vida. La vida es aquello que ocurre mientras uno hace planes. Entonces, puedes tener una meta, pero la vida es el camino hacia esa meta. Entonces hay que concentrarse, sobre todo cuando uno lleva una vida tan activa, viajando de un sitio para otro. ¿Crees en Dios? Yo sí creo en Dios. Sí, soy católica, me dieron educación católica desde el principio, aunque mi madre es protestante.
que eso es lo interesante. Mi padre católico, mi madre protestante, pero ambos me han enseñado que en realidad la religión es tu escala de valores, tus principios morales, y eso lo tengo siempre muy presente. Cuando no estés en este mundo, y esperamos que sean 70, 100 años, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Bueno, como todos estamos aquí de paso y al final el tiempo pasa muy rápido, a mí sí que me gustaría dejar huella de alguna manera y, por supuesto, ser recordada por no solo haber mantenido este legado que he recibido, del cual me siento orgullosa, es una enorme responsabilidad también, pero me siento muy orgullosa, mantenerlo y hacerlo crecer. A mí eso es lo que me gustaría. ¿Le temes al futuro? No le temo al futuro. Estoy bastante concentrada en el presente. Soy una persona muy conectada con el presente y claro que levanto la vista, intento empezar o intento entender hacia dónde voy, pero no le temo. ¿Eres amiga del pasado, de tu pasado? Tampoco en exceso. No, hay personas como muy nostálgicas que están siempre mirando hacia atrás. No es mi caso. Yo soy una persona muy conectada con el presente y que también le gusta soñar y de vez en cuando pensar en el futuro. Si miras hacia atrás, 20 años de trabajo, ¿hubieras decidido entrar al grupo familiar? ¿O emprender, o ser actriz, abogada? Sí. ¿Qué harías? No, yo creo que probablemente repetiría el mismo camino y desde muy pequeña he sido muy consciente de lo que me ha rodeado. Me han inculcado esos valores, me han inculcado la cultura del esfuerzo, ese sentido de la responsabilidad desde muy pequeñita. Y la verdad es que cuando yo terminaba mis estudios en la universidad, mi padre pues ya tenía una edad, no era tan joven. Entonces optamos porque tanto yo como Gloria nos incorporáramos a la empresa familiar desde el principio, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque siempre creo que es muy bueno formarse y estar en otros entornos, en otras empresas, pero en nuestro caso la realidad es que lo hicimos así y no me arrepiento mirando atrás. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Sueño pues con muchas cosas, con hacer realidad esta trayectoria empresarial, con ser feliz, con crear cosas nuevas y seguir adelante. Hay que vivir el presente porque si estás pensando en exceso en el futuro, tampoco es lo adecuado. Necesitamos un sector turístico comprometido con la calidad, la sostenibilidad y la innovación, para fomentar un turismo responsable que genere valor añadido en las personas y en las comunidades que nos rodean. ¿Qué significa República Dominicana en tu vida? República Dominicana significa mucho, mucho porque yo vine aquí cuando era muy pequeña, aprendí a nadar en este país a principios de los 80, cuando todavía no existía ningún hotel de la compañía. De hecho, estuve de vacaciones con mis padres y muy pocos años después regresamos y empezamos nuestro camino. Llevamos 35 años aquí, casi con 5.000 empleados en el país y es un país en el que nos hemos sentido siempre tan bien, porque creo que República Dominicana siempre te sonríe. La gente es muy amable, muy hospitalaria y eso es algo que no se ha perdido, porque muchas veces con el desarrollo hay un cierto cambio a veces en la actitud, pero nosotros llevamos aquí 35 años y siempre hemos sentido esa calidez. ¿Tu país preferido en el Caribe? Mi país preferido en el Caribe. Y si publico esto en toda América Latina, ¿reitera lo mismo o allá dice? Es nuestro primer país, llevamos 35 años aquí, fue el primero para nosotros. Así que solo por eso yo creo que merece la pena decirlo. Más que Jamaica, entonces. Es diferente. Más que México. También es diferente. Pero sí, todos tienen grandes atributos y por eso estamos allí y por eso hemos decidido invertir. Pero aquí hay un vínculo especial. ¿Y si vinieras a vivir al Caribe, dónde vivirías? ¿Y si viniera a vivir? Es una pregunta trampa. No. Pues yo creo que vendría a vivir aquí, a República Dominicana. ¿Y sí. En el este? En el este, pues no, esa respuesta no la tengo todavía, pero la voy a pensar. Pero, y dentro de los destinos turísticos de República Dominicana, entonces, ustedes están en Puerto Plata, están en Bayahibe y Punta Cana. ¿Dónde tú te sientes más cómoda? Yo he pasado bastante tiempo en Bayahibe. Tengo como especial conexión con Bayahibe. Quizá por las puestas de sol, que son muy especiales, son únicas y no se ven en Punta Cana, o en Bávaro por lo menos, pero me cuesta decidir. Yo diría que Bayahibe. ¿Tu música preferida? Mi música. ¿Qué música escuchas? Sí, yo soy una apasionada de la música clásica porque soy pianista
hice la carrera de solfeo, de piano, muchísimos años, y la música clásica me da paz. De hecho, antes hablaba de nadar en el mar y pasar tiempo con la familia, pero también la música clásica me gusta. Y luego me encanta el merengue y me encanta la salsa. Me gusta bailar. Eso es lo que yo diría. ¿Pero y qué música baila? ¿Merengue? Bailo las dos cosas. Me gusta mucho bailar salsa, pero ya sé que el merengue y la bachata también. ¿Compites con el legado de tu padre o sabes convivir con él? No, he aprendido a convivir con él, porque primero me siento orgullosa de ese legado, muy orgullosa. Y en una empresa familiar, la generación que te precede con la siguiente, que en este caso soy yo, coexisten muchos años. Por tanto, hay una transición ordenada que se va haciendo, y yo creo que para valorar el presente siempre hay que entender el pasado. Y nosotros, de hecho, escribimos esa historia durante varios años. Tenemos un libro que se hizo que a mí me ayudó muchísimo a abrir los ojos y sobre todo a ver las cosas en positivo cuando uno tiene pues un día no tan bueno, ¿no? ¿Cómo has visto, y no te puedo dejar de preguntar eso, el desarrollo del turismo de República Dominicana luego de la pandemia? Sí, yo creo que aquí se ha dado una recuperación extraordinaria. Y creo que la colaboración público-privada ha sido ejemplar, que nosotros no hemos visto en otros países, y eso es fruto de ese esfuerzo y de esa colaboración y de la gran labor que se ha hecho de promoción exterior también por parte del presidente, por parte del ministro, de todo su gabinete y de todos los equipos que colaboran, porque el esfuerzo ha sido notable y se está viendo en las cifras. Y de hecho hoy es uno de los destinos que mejor se está defendiendo también. Bien, me gustaría ya para terminar este programa, primero agradecerte que nos diera la oportunidad de poder conversar contigo, de ver cómo te haces para poder liderar una empresa con 35,000 empleados. ¿Cuántas habitaciones? Si incorporamos el pipeline, cerca de 40,000. Y Gabriel Escarrer, ¿hablamos del fuera de cámara o aquí? Ya, esto te lo dejo a ti. Sí, tienen más, son más grandes. Pero hay una parte que no lo voy a decir aquí público. No. No, son grandes compañías. De hecho, son todas, el ejemplo que mencionas, es una compañía española y mallorquina como nosotros, que hay más. No, pero eso era un relajo. Lo que sí me sorprende es cómo han podido organizarse 16 familias españolas con inversiones en el Caribe, creando lo que es Inverhotel, para poder dejar a un lado la competencia y defender intereses comunes de visión estratégica. ¿Cómo organizaron eso? ¿De quién fue la idea? Es que eso es un gran ejemplo de colaboración, efectivamente, y que es necesario, ese esfuerzo colectivo es necesario en el sector. Yo creo que esto viene de una relación ya por parte de nuestros padres. Hablo de nuestros padres porque prácticamente estas 16 familias que mencionas ya están representadas por la siguiente generación. Y los padres, en un momento dado, cuando empezaban a invertir en esta parte del mundo, tenían que afrontar ciertas dificultades, como afrontamos nosotros hoy también, pero que requerían de mucha más comunicación, diálogo. Entonces ellos fueron los que lo pusieron en marcha y nosotros lo hemos querido mantener. Y creo que es un gran ejemplo de colaboración. La mujer. Es difícil ser líder, CEO de una empresa con 35,000 empleados, más de 40,000 habitaciones dispersas en el mundo. ¿Es difícil ser líder siendo mujer en esta industria del turismo o hay igualdad de género? Yo creo que todavía queda recorrido y la verdad es que yo siento una satisfacción personal por representar una mujer que es ejecutiva, que es empresaria y por demostrar que sí se puede. Y a mí lo que me gustaría es inspirar a todas aquellas mujeres que tienen las ganas de crecer, que tienen las ganas de emprender, de desarrollarse, porque vivimos una sociedad que cada vez favorece más. Y habiendo dicho todo esto, no soy nada favorable a las cuotas y se generan, desde mi punto de vista, debates muy sesgados, además, que yo huyo siempre de todo eso, porque creo que hay que apoyar la meritocracia. Estamos hablando de mérito y dejar de lado los debates de género, pero sí que también hay que crear el clima para que la mujer se pueda desarrollar. Me enteré por ahí que en alguna ocasión en España te iban a entregar un reconocimiento, pero como mujer del año. Y lo rechazaste porque decía que era empresaria mujer del año. ¿Es real eso? Sí, porque yo creo que ahora hay muchos eventos que están con el tema de la mujer y se crean a veces categorías de premio de mujer empresaria y de hombre empresario, el mejor empresario y la mejor empresaria. Y yo huyo de eso porque creo que hay que reconocer
al empresario. Al empresario y punto. Y no entrar en este tipo de temas. Entonces yo tengo en este caso una posición muy definida, ese es mi discurso y es lo que yo quiero potenciar. ¿Tienes conocimiento, pese a que eres cuarta generación, de lo difícil que es ser un emprendedor? De lo difícil que es crear un nuevo negocio. ¿Reconoces que lo más difícil que hay es crear un nuevo negocio porque los jóvenes no son sujetos de crédito, porque tienen muchísimas dificultades? Y en países como el nuestro, específicamente República Dominicana, aquí es mucho más fácil conseguir un préstamo para comprar un carro del año de $100,000, $200,000 que conseguir $20,000 como capital de trabajo. ¿Qué consejo le das a ese joven emprendedor que quiere salir hacia adelante? Sí, yo valoro muchísimo el emprendimiento. De hecho, cuando se habla de emprendimiento, se habla normalmente de empresas mucho más pequeñas, pero todas las empresas grandes hemos sido en algún momento emprendedores. Claro. Y en este caso, mi padre, mi abuelo, yo ya me incorporé a la empresa cuando ya tenía cierto tamaño y mis retos han sido otros, pero también han sido muchos. Y yo diría que lo que es fundamental es tener la ambición de hacerlo, porque querer es poder. Y cuando uno quiere, puede. Y no basta solo con querer, sino también hay que ser apasionado de lo que uno hace y tener ilusión. Entonces la pasión mueve montañas y por tanto creo que la pasión es fundamental, debe acompañar. Aquí hay en el país, dentro de su cadena hotelera, mujeres o también hombres, ¿por qué no?, que iniciaron desde abajo y hoy tienen posiciones ejecutivas dentro del grupo aquí en República Dominicana. Sí, muchas. Tenemos cada vez más mujeres y muchas dominicanas también, que están al frente de bastantes de nuestros hoteles, ocupando cargos de dirección. Yo defiendo mucho eso, que a veces me dicen, sí, pero los empleos se lo dan a los que están en la puerta, a los que recogen la maleta, limpian las habitaciones, pero la gerencia la traen de fuera. Y lo que yo he podido ver es que muchísimos gerentes de hoteles y cargos importantes son dominicanos. Sí, sí. En el caso de Iberoestar es así. También. Y eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos después de estas décadas, porque se ha formado gente que ha ido ascendiendo, que ha ocupado puestos de responsabilidad, incluso más allá, que hemos desplazado a Jamaica, a Brasil, a Aruba. Tenemos dominicanos que están con nosotros desde hace mucho tiempo y que se han ido a ocupar cargos de responsabilidad o se han ido a pasar un tiempo para formar a los equipos y luego regresar. Por tanto, nos estamos apoyando en un equipo de gente local importantísimo que nos está ayudando muchísimo. Me siento parte de la familia de Iberoestar. Eso ha sido uno de los motivos que me ha ayudado a durar el tiempo que tengo aquí en la empresa. Iberoestar para mí ha sido un pilar, como así puedo decir, porque fue mi primer trabajo y nunca me he ido de la empresa. Iberoestar es como la familia que uno, cuando uno llega a la casa de un tío, de un primo, que uno no se quiere ir. Entonces la convivencia aquí es sencillamente eso, como familia. Iberoestar da un trato a su personal como si fuéramos todos familia, y así nos sentimos. Fíjate, el trato que se da aquí es un trato inigualable. He estado en otra empresa, esta es mi segunda experiencia laboral y de verdad que aquí he tomado esto como mi casa. Iberoestar es una empresa de oportunidad, de desarrollo, de querer siempre no quedarte en el lugar donde tú estás, porque Iberoestar te da la oportunidad para tú crecer dentro de la empresa. Es lo fundamental. Nosotros acá nos tratamos como tal, más lo que vivimos acá. Nos tratamos siempre como familia. Es una experiencia familiar lo que uno lleva aquí, de verdad que sí. Es una experiencia familiar. Nos tratamos como si fuésemos familia. Yo nunca he trabajado en otra empresa, nunca he sentido como la necesidad de irme a otro lado a probar, porque aquí tú llegas y la gente te trata como ser humano primero y luego te hacen sentir en familia, pero desde el más alto nivel hasta tu propio compañero, o sea que es bastante bien, yo me siento en esta empresa. ¿Qué haces para mantener la concentración? Una persona de alto rendimiento que tiene que tomar decisiones día a día, cada media hora, diferentes tipos de decisiones. ¿Cómo te mantienes concentrada? Sí, yo creo que por definición soy una persona bastante centrada, que eso ayuda, porque la personalidad tiene mucho que ver, creo. Y creo que hay que saber priorizar muy bien. Y eso también lo aprendes con el tiempo, lo vas aprendiendo. Así que yo diría que saber priorizar es fundamental.
y saber distinguir lo que es importante de lo que es urgente. Porque hay cosas urgentes que te absorben cuando realmente lo importante requiere más atención. Gracias, Sabina, gracias por darnos la oportunidad en este programa Emprendedores que tiene 18 años. Tuvo una pausa cuando entré como alcalde de la ciudad y ahora lo retomé por la sencilla razón de que me apasiona despertar el espíritu emprendedor en el ser humano, joven o adulto, que se atrevan a vivir sus sueños, a salir hacia adelante, a innovar, a crear, porque hay muchas personas que a veces necesitan ese pequeño impulso y que de esta entrevista contigo cogen, aprenden y les sirve de estímulo para salir hacia adelante. Sobre todo en un mundo, como bien tú dijiste, en una parte con tantas noticias negativas, tantas informaciones, se puede perder la concentración y por eso te hablaba del tema de la concentración. Sé que tú no eres muy de redes sociales. Yo la utiliza estrictamente de trabajo. Yo la utilizo estrictamente de trabajo, sí que con eso soy muy reservada, pero sí que utilizo un perfil en redes sociales, sobre todo para potenciar esa comunicación, porque hay que estar presente. Una cosa es, hay que estar presente y hay que poder comunicar. La comunicación es intrínseca a mi rol, también a mi responsabilidad. Claro. Así que sí, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir a este programa Emprendedores. Gracias por el mensaje a la juventud, a la mujer y por seguir siendo un ejemplo de trayectoria impecable como la que tienes dentro del turismo mundial. Te he podido ver en Fitur, en diferentes ferias en Alemania y el respeto con que se dirigen las personas hacia ti y cómo hablan de tu legado, la verdad que sirve de mucho orgullo para nosotros. Y gracias por seguir invirtiendo en Dominicana. Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa para alzar la voz y compartir, creo que muchos ejemplos. Yo con toda la humildad estoy rodeada de un gran equipo, pero sí tengo la ambición de seguir haciendo cosas. Las inversiones del Caribe tienen que ser aquí, en Dominicana. También, estamos en ello. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con Emprendedores.